Ya. Buenas tardes. Ah, creo que son todas, todes. Habrá algún todo por ahí. Espero que estén muy bien. Los que estén en Santiago no se estén muriendo de calor. Y ay, disculpen que tuve que asignar de nuevo un par de- y que lo que hayamos visto la semana pasada, ojalá le haya quedado lo más claro posible. Voy a partir con la presentación de esta clase. Voy a intentar hacerla en 30 minutos para después hacer una pequeña actividad de cierre. Ojalá me resulte. Debería 30 minutos a las 2:42. Así que supongo que se ve la presentación, ¿no es cierto? Sí, se ve. Sí. Perfecto. Muchas gracias, Josefa. Jocelyn creo que también habló. Básicamente, hoy día vamos a ver ya más definiciones un poco más técnicas o más teóricas de lo que son los dos elementos que hacen la asignatura, que son la investigación acción participativa, de ahora en adelante IAP, para no hacerlo tan largo, y la sistematización de experiencia, y también vamos a hablar de sistematización, para no decirlo con nombre y apellido todo el rato, pero que básicamente son metodologías latinoamericanas, como aparece acá en la parte abajo de la primera lámina, que implican participación, que implican trabajo con personas, con equipos, con grupos, y que hay algo ahí que se ha valorado positivamente a lo largo del tiempo y que se considera muy relevante y que de hecho la universidad está considerando muy relevante para su proceso de formación y más que de formación como herramienta de trabajo posterior cuando ustedes ya sean parte del mundo laboral. Y esa es la idea, o sea, ir viendo las distintas definiciones hoy día. Hoy día vamos a ver un modelo, la próxima semana vamos a ver un segundo. El primer modelo en que dicen que la sistematización de experiencia, la investigación, acción participativa, son parte de un proceso más amplio, que tiene vasos comunicantes que se pueden diferenciar, pero que más que preponderancia de una u otra, lo que hay son distintas formas de enfocarse en un proceso de trabajo. Así que, de resumen, para las que no estuvieron o no estuvieron la semana pasada, básicamente lo que quise mostrar con un poco de una estructura más desde un marco histórico de lo que era la sistematización de experiencia y la investigación en acción participativa, hace referencia a que ambas son metodologías de una tradición del trabajo latinoamericano, o sea, son propiamente Latinoamérica, y en lo bueno y en lo malo. En lo bueno, por lo menos para mí, hace referencia a todo ese proceso de contextualización realizado a partir de las propias realidades latinoamericanas desde una perspectiva del trabajo en terreno y el trabajo con personas y no con el trabajo aséptico de investigador más clásico de los modelos más anglosajones. ¿Cuál es el problema de esto? Es que se fue fuertemente influida por toda nuestra historia latinoamericana. Eso me refiero a lo político, a lo económico, a lo social, y que implicó desde persecución política hasta resistencia a dictadura. O sea, hay muchas de estas personas que desarrollaron estos modelos, metodologías, que fueron asesinados, básicamente no hay otra forma de decirlo, por plantear un proceso de trabajo que era tan simple, pero a lo mejor tan revolucionario para la época. Estoy hablando desde los años 50 hasta los 90, que era tan revolucionario como preguntarle a las personas qué les pasa. Ahora nos parece obvio, pero en esa época era romper con el modelo científico y todo lo que significara preguntarle a la gente cómo se siente, cómo está, qué cree que necesita para desarrollarse, implicaba en definitiva un peligro, y un peligro porque se consideraba que podía ser marxista o podía estar influido en procesos revolucionarios y por tanto se tendía a atacar o a acabar. Por lo mismo, lo que
intenté mostrar la semana pasada es cómo estas metodologías se fueron influyendo, fueron lejos de la academia más tradicional de las universidades que estaban tomadas por poderes más fácticos, fueron generando conocimiento a partir de los desarrollos locales de las personas. Y eso es muy valorado hasta que en los 90, en particular en Chile, llega la concertación le pide a países europeos que eran donantes de las mayores ONG, donde estaban todos estos pensadores, todos estos trabajadores, les pide que la plata se la entreguen a ellos e integrar a estos trabajadores o a estos pensadores, a lo que podríamos llamar educadores populares, a las universidades para que fueran una forma de influir en las políticas públicas. En la parte positiva es que se empezó a preguntar a la gente qué les parece las políticas públicas, cosa que antes no se hacía. Desde lo negativo significó despolitizar todo este proceso de transformación social que buscaban estas metodologías más latinoamericanas. Eso más o menos como resumen de la clase anterior. Recuerden, me interrumpen porque de repente me largo a hablar y si hay conceptos que no se entienden, yo siempre digo, yo soy psicólogo, entonces de repente cometo el error de hablar con conceptos que supongo que ustedes conocen, pero vienen de la psicología y no tienen por qué hacerlo, así que me detienen en cualquier momento. Básicamente, como les decía, las metodologías latinoamericanas de adquisición del conocimiento se levantan a partir de lo que podríamos decir un clamor popular, o sea, distintos procesos de estallido desde la Revolución Cubana, anteriormente también habían distintos procesos. En Latinoamérica, después de salir del dominio español y de asentar los estados, había muchísimas, por así decirlo, dificultades, diferencias, problemáticas, y que el Estado no era capaz de sostener, lo que implicaba que comunidad, en un concepto más clásico comunidad, o sea, un grupo muy definido de personas dentro de un contexto muy particular, con cierto lenguaje o ciertos objetivos comunes, que en la actualidad es mucho más compleja la idea de comunidad, se basaban, que para poner un ejemplo, una comunidad rural en Ecuador, o sea, un grupo de casas en una parte particular de Ecuador. A eso nos referimos con comunidad, por si acaso, en esta época. Y a partir de esta serie de elementos empiezan a darse cuenta dos cosas. Primero, que los modelos tradicionales de entendimiento del Estado, que eran basados en un modelo científico, en un marco lógico, no daban respuesta a las necesidades de las personas. Y como no daban respuesta a las necesidades de las personas, se empezaron a generar distintas herramientas. Y aquí voy a plantear la postura más clásica de la educación popular chilena. O sea, dos autores, para ser bien específico, Diego Palma y Luis Bustos. Diego Palma, trabajador social, Luis Bustos es educador popular, por si acaso. Y lo que plantean es que en las prácticas de los equipos de trabajo, de las personas, todo ese amplio mapa de posibilidades, uno puede utilizar distintas herramientas para intentar conocer la realidad que está ahí. En particular, Luis Bustos plantea que son tres: la investigación acción participativa, la evaluación iluminativa y la sistematización de experiencia, que entre esas tres herramientas se reparten, por así decirlo, el amplio espectro de los posibles trabajos en el ámbito de lo social, ese concepto muy difuso que es lo social. Ahora, la educación popular, para los que no sepan, no tienen por qué saber, se basa en el trabajo de Paulo Freire, un educador brasileño que trabajó en alfabetización de adultos y se dio cuenta que los adultos tenían dificultades para aprender a alfabetizarse, aprender a leer básicamente, del modelo tradicional que lo pueden hacer los niños pequeños de 5 o 6 años, el reconocimiento de letra, y se dio cuenta que podía haber otra forma de hacerlo a partir de un trabajo grupal. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, el profesor ya empezaba a pasar la materia, se daba cuenta de 2 o 3
compañeros que se daban cuenta de los contenidos más rápido, y esos compañeros podían enseñarle desde un lenguaje mucho más simple y no tan técnico a sus compañeros, y la enseñanza de pares permitía aprendizajes mucho más rápidos. Eso generó toda una teoría de la educación para la liberación, en que más que un profesor, un iluminado que ilumina a la gente que no sabe, si uno trabaja con pares, el aprendizaje es más rápido, es más significativo y valora, en definitiva, los conocimientos previos y la historia de las personas. Y que por tanto las personas no solo aprendían, sino que eran tratadas como seres humanos, básicamente. O sea, eran tratadas como personas valiosas y que sus conocimientos y su experiencia eran relevantes para lo que pasaba en su aprendizaje. Y de hecho ahí se han generado muchos modelos para el trabajo tanto en la escuela como fuera de la escuela. Es desde ese nicho o desde esa situación que nace la educación popular. ¿Hasta ahí estamos bien? Profe, yo tengo solo una duda de nombres. Hola. ¿Sí? Dijo primero cuando explicó esta infografía que tenía que ver era como del triángulo, dio dos nombres. Era Diego Palma y ¿quién más? Y Luis Bustos. Ya, gracias. Ya. Diego Palma, trabajador social, trabajaba en la época de la Unidad Popular en adelante, así que alguien con bastante experiencia de edad. Y Luis Bustos es educador popular, o sea, viene más desde la matriz más de Paulo Freire. Entonces, desde este modelo, desde esta perspectiva, recuerden que les dije que la próxima semana iba a haber otra perspectiva. Desde esta perspectiva, que es de la educación popular, plantea cosas que a nosotros nos pueden parecer obvias, pero ojo, para la universidad, incluso hasta el día de hoy, no es tan obvio. Y tiene que ver con que la realidad supera las clasificaciones, algo básico. O sea, yo puedo intentar clasificar el espectro político chileno entre izquierda, derecha y centro. Y me doy cuenta que hay gente que es súper de izquierda, pero puede ser antiinmigrante, que eso se considera ser de derecha. Entonces, derecha, izquierda, chuta, no me alcanza para clasificar todas las posibles realidades de las creencias políticas de las personas. Algo que a nosotros nos parece obvio quizás, hasta el día de hoy no lo podemos manejar bien. Lo segundo que plantea la educación popular es que los límites entre las distintas técnicas son difusos. O sea, por ejemplo, yo soy psicólogo, tanto probablemente lo que mejor hago es escuchar. Así que un psicólogo que no escucha. Pero ustedes, por ejemplo, en general, mi experiencia con las y los terapeutas ocupacionales, que son muy capaces de generar rutinas, generar ordenamientos, tenemos distintas herramientas para el trabajo con otros. Y no quiere decir que las herramientas del psicólogo sean mejores que las del terapeuta ocupacional o viceversa. Lo mismo un trabajador social, lo mismo un profesor, incluso un ingeniero. Entonces lo que dice es que cuando nuestras técnicas, nuestras habilidades las ponemos en la transformación del otro, no quedan separadas por clasificación. O sea, un trabajador social o una terapeuta ocupacional tiene que saber escuchar tan bien como un psicólogo. Un psicólogo debiese ser capaz de decir o generar cierto ordenamiento de rutina. Por ejemplo, yo trabajo en un colegio. Cuando es una apoderada que tiene un niño que tiene un desastre, lo primero es generarle ciertas rutinas de ordenamiento del estudio, etcétera, etcétera, para buscar ayudarlo. Entonces eso de que esto es solo los psicólogos, esto es solo los trabajadores sociales, esto es solo de las terapeutas ocupacionales, esto es solo de los docentes, no. En general las técnicas tienen vasos comunicantes en la perspectiva de transformar la vida del otro. Por tanto, y a partir de esto, la práctica no puede ser sin el otro. O sea, siempre hablamos del otro, no. De hecho, en la educación popular, en las versiones más puristas, no existe el otro, somos todos. No es que el que yo sea profesional en un momento trabajando con un apoderado, en el caso mío del colegio, solo tiene que ver circunstancialmente en la posición en que me encuentro en ese momento en la vida. Pero puede que yo tenga hijos y que los meta a un colegio y yo ahí paso a ser apoderado también.
Así que, más allá de las posiciones específicas de la vida, en general somos todos. La idea es que el otro participe, que sus conocimientos se validen. Y que estas 3 herramientas que hemos visto, que no hemos visto, de hecho vamos a ver posteriormente, pero que les mostré recién en la infografía, la evaluación iluminativa, la sistematización de experiencia y la investigación de acción participativa, cambian en su acento, en dónde vamos a poner más el ojo, pero no en lo principal, que es su vocación transformadora desde la perspectiva más latinoamericana. Esto implica, 1, la realidad no existe, se construye. 2, que no existe explicaciones causales. No, el niño no se porta mal porque el papá se separó de la mamá. No, explicaciones causales. Probablemente sea multifactorial, tenga que ver con el tipo de comunicación que tiene esa familia, que a lo mejor no hay otro referente, que el portarse mal no es portarse mal, sino que es un paciente índice que está mostrando que hay otras problemáticas al interior de la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, la realidad no es lineal causal, porque la linealidad y la causalidad solo implica un ejercicio de poder, sino que es dialéctica y se construye constantemente. Y estas 3 herramientas no se enfocan en los resultados, sino en los procesos que permitieron alcanzar un resultado, o incluso en los procesos sin que haya un resultado claro todavía. Y básicamente está muy basado en los discursos, las ideas, las creencias, lo que hay detrás de lo que yo pienso. Hasta ahí, porque ahora voy a empezar a explicar qué es la sistematización de experiencia, qué es la evaluación iluminativa y qué es la investigación acción participativa. ¿Estamos bien? Profe, yo tengo 2 preguntas. Felicitar. Dale. Sí. Cuando decía antes que cambia los acentos en el terreno, pero no su perspectiva transformadora, ¿se refiere a que le ponen más atención al territorio, pero aún así siguen teniendo la misma perspectiva? Como que no entendí muy bien esa parte. Ya. ¿Y la segunda? Y la segunda tiene que ver con el tiro, lo tenía anotado. Esto de los límites entre las técnicas son difusos, como que aunque haya no sé, un psicólogo o un trabajador social, ¿a qué se refiere con eso? Como que los dos pueden escuchar bien y... O no sea, sé. por ejemplo, voy a contestar la segunda pregunta y después la primera. Ya. Ya. Casi todos los programas de Sename existe una dupla que se llama dupla psicosocial, que es un psicólogo y una trabajadora o trabajador social, o una psicóloga también puede ser, un psicólogo y un trabajador social, en todas sus dimensiones, pero son 2 profesionales distintos, que se supone que ponemos distintas herramientas al servicio en Sename, de que el niño se le respeten los derechos, que las vulneraciones logremos repararlas, o que no caiga en la delincuencia, básicamente. Esos son como los ámbitos de trabajo de Sename, aunque probablemente los 3 estén bastante interconectados. Ahora, después de trabajar, en mi caso, yo trabajé 5 años en Sename, después de trabajar 3 años en Sename, yo sé más o menos lo que hacen los trabajadores sociales. Probablemente no sea capaz de hacerlo tan bien como ellos, o viceversa. La Cata, que fue mi dupla durante 5 años, probablemente ya sabía lo que yo pensaba más o menos, qué iba a decir, por dónde iban mis preguntas. Y en muchos momentos combinamos nuestras herramientas. O sea, yo, qué sé yo, en algún momento me tocó atender solo a un niño en Sename y le terminé haciendo un árbol genealógico, o sea, un genograma. Y probablemente ella utilizó una entrevista en profundidad, porque la herramienta, más que tener un logo de pertenencia desde una perspectiva desde una idea más transformadora, lo importante de la metodología es que esté en pos de mejorar las condiciones de vida de las personas, más que quien la realiza, propiamente tal. Obviamente, ustedes como terapeutas ocupacionales tienen herramientas más específicas que las que tiene un psicólogo en ciertos ámbitos. Pero eso no quiere decir que si han trabajado 3, 4, 5 años con un psicólogo no puedan ocupar 1, 2, 3 herramientas también del psicólogo, si no tienen copyright, por así decirlo. No es que solo el psicólogo las puede usar. ¿Me expliqué un poquito mejor? Sí, profe, bacán, muchas gracias. Y en cuanto a la primera, se me fue un poquito. La primera pregunta. Sí, la primera era el terreno y la perspectiva de transformación, Sí. como que lo del...
Eso. Ya, lo que pasa es que ahora voy a explicar un poco las herramientas, pero lo que quiere decir es que, a ver, por ejemplo, una sistematización de experiencia te va a decir que no es una evaluación. Y la evaluación iluminativa te va a decir que es una evaluación de proceso, pero que no es determinante el que ya se haya cerrado ese proceso, como las evaluaciones tradicionales que se evalúa cuando ya se terminó lo que se hace. ¿Cuál es la diferencia entre una sistematización de experiencia y una evaluación iluminativa? Chuta, es bien difuso, o sea, es como súper complejo decir, no, esto es evaluación iluminativa sí o sí, o esto es sistematización sí o sí. Lo mismo una investigación acción participativa. Hay personas que consideran que la investigación acción participativa engloba toda la estrategia y la sistematización sería parte nomás de la IA y no algo diferente. Porque es muy difícil, si yo le pregunto a la gente qué le pasa, cuáles son los sentidos, cuáles son sus experiencias, cuáles son sus valoraciones que están a la base de lo que dijeron, en las tres herramientas, ¿cómo puedo separar una de otra? A eso me refiero que a lo mejor una tiene el acento, la investigación de acción participativa, en la participación y en la transformación, la sistematización de experiencia en los sentidos, la evaluación iluminativa en ser capaz de salirse de la evaluación de resultados por una de proceso holística de lo que le pasa a la gente cuando hace algo, pero ese acento es un acento que viene que puede, va a ir cambiando en cada experiencia, en cada situación en que uno aplique una de estas herramientas y por tanto, de repente va a parecer que estoy haciendo más una sistematización que una investigación de acción participativa o viceversa. No sé si me logré explicar mejor, Teresita. Sí, profe. Bacán. Muchas gracias. Josefa me dice que si puedo volver a la diapo anterior. ¿Esta? Sí, profe, un poquito. Yo voy a mandar el Power por si acaso, para que no tengan que escribirlo todo. O sea, ahora sí proceder. Ya. Primero, a ver, voy a explicar la sistematización de experiencia. Aquí puse a tres autores. ¿Por qué puse estos tres autores? A Sergio Martínez, porque es el modelo chileno de sistematización. Oscar Jara, porque es el modelo centroamericano de sistematización. Y María de la Luz Morgan, porque es el modelo peruano de sistematización. Para que se entienda, hay modelos distintos de sistematización. De partida. Entonces, no todos los autores entienden lo mismo por sistematizar. Por eso también el tema de lo difuso entre distintos modelos. Martínez podríamos decir que busca, el modelo chileno de sistematización lo que busca es qué lógicas están detrás de ciertos procesos sociales. Ojalá con los equipos de trabajo que desarrollaron dichos procesos. ¿Y qué hay detrás? Voy a poner un ejemplo que siempre lo doy. Yo trabajé, como les dije recién, trabajé en Sename, y en Sename nos pedían que hiciéramos una visita domiciliaria al mes a las personas, ¿vale? A los niños con que trabajaban. ¿Cuál era el problema? Que en Santiago puede funcionar muy bien. Yo vivo en Viña del Mar. En Viña del Mar puede funcionar muy bien la idea de hacer una visita porque tenemos buena locomoción, pero yo trabajaba en Quillota, Calera y Olmué. Para Olmué tomaba un bus interprovincial que me demoraba 1 hora y media en hacer una visita domiciliaria de ida, del tiempo que me demoraba la visita, y 1 hora y media de vuelta. Es bastante tiempo. Se perdía tiempo. Nosotros reclamábamos siempre. Después nos comentaba la gente del sur, de Aysén, que ellos hacían las visitas domiciliarias a caballo nevando en mitad del invierno. Por tanto, ellos tuvieron que inventar algo que no fuera una visita domiciliaria una vez al mes, porque ir a caballo en la nieve entenderán que es un poco complejo para hacerlo como proceso de trabajo de una política pública. Tuvieron que inventar algo. Y ese algo, ese que inventaron, esos procesos que están a la base, el pensamiento, el querer hacer bien el trabajo, el ver las posibilidades, el contexto en que estoy, todo eso es lo que el modelo chileno busca rescatar de las distintas experiencias. Por eso se llama sistematización de experiencias, de las experiencias que ocurren. En este caso, por ejemplo, experiencias de intervención en Senado. Por su parte, Oscar Jara podríamos decir que es
para él la sistematización de experiencia es parte de la investigación-acción participativa, por tanto tiene una lógica transformacional. O sea, nosotros lo que sistematizamos son procesos de sistematización, de transformación de las realidades locales de ciertos espacios, y que la sistematización sería un insumo para esa transformación. O sea, sería como, a ver, estamos generando un proceso de reclamación contra Dominga. Movimientos sociales no hemos empezado a articular porque no queremos que nos pongan un megapuerto en una de las zonas de mayor riqueza natural de Chile. Llevamos 3 años en esto, sentémonos, veamos qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, qué estamos haciendo, cómo nos hemos organizado, cuáles son nuestras fortalezas, debilidades, todo eso, pero solo como un insumo para potenciarnos, para seguir en este proceso de transformación y mejora constante de nuestras condiciones de vida. Y finalmente, María de la Luz Morgan, que habla de la sistematización de experiencias también, pero lo hace desde la escuela peruana, y la escuela peruana es la escuela que cambia la idea de asistente social por trabajador social. Por tanto, ella plantea que la sistematización de experiencias es una forma de investigación que nos permite conocer las lógicas de la gente, pero esa lógica tiene tanto valor intelectual como lo podría tener un paper norteamericano. Y lo que ella valora o lo que ella busca es cómo los conocimientos comunes de las personas en sus vidas diarias se transforman, por así decirlo, en conocimiento válido en la universidad. Hasta ahí quedó más o menos claro los distintos modelos de sistematización. Sí, profe. Perfecto. Ahora la evaluación iluminativa es otra herramienta que nació de unos norteamericanos, unos gringos, en verdad, que venían acá a Latinoamérica y que lo que buscaban, por así decirlo, o lo que querían, era generar procesos de desarrollo local, mejorar, qué sé yo, las cosechas de comunidades indígenas en el norte de Brasil, por poner un ejemplo. Pero se dieron cuenta que el marco lógico, aquí que aparece con la evaluación tradicional, encuestas, escalas Likert, como la política pública tradicional, no daba cuenta de esto. O sea, era imposible, no funcionaba. O sea, se gastaban miles de millones de pesos, de reales o de dólares, y no se lograba que esas comunidades salieran de la pobreza. Algo pasaba, la evaluación que decía, sí, logramos plantar 10 hectáreas de maíz o trigo, pero no sacaba de la pobreza a la gente. Entonces había algo que era importante conocer. Entonces ellos consideraron que lo importante para medir el impacto de un programa, por eso se llama evaluación, al final mide impacto, no es el resultado, no es si se logró o no hacer 10 hectáreas de plantación de trigo, sino la sustentabilidad de ese programa. Y la sustentabilidad no está solo por un tema temporal, que se mantengan las 10 hectáreas plantadas, sino que se da por un tema de las vivencias de las personas. Si para las personas fue relevante o simplemente eligieron planta 10 hectáreas de trigo, las plantamos. ¿Y por qué después no la mantuvieron? Porque acá el trigo se quema, acá el trigo no se vende, acá el trigo no sirve y no echa a perder la tierra, y lo que nosotros necesitamos es, qué sé yo, plantar yuca, que era un cultivo tradicional acá. Entonces, preguntar las vivencias, qué sienten las personas, qué ideas tienen, qué creencias, respetar en definitiva sus conocimientos, porque lo que uno busca es hacer visible eso. ¿Y qué pasó? En el mismo caso de Brasil, que la yuca, que era una cuestión desconocida, que por así decirlo lo comían los pobres, pasó a convertirse en súper alimento que se vende carísimo a Europa, o a Estados Unidos, o al sudeste asiático. Entonces, cuando yo no solo estoy centrado en lo que dice el proyecto, sino en lo que le pasa a la gente, es esa la idea de la evaluación iluminativa, y por tanto, lo que se busca es que la gente pueda compartir sus propias experiencias de lo que le ocurre. Aquí puse como ejemplo la escuela abierta a la comunidad. ¿Cuál es la escuela abierta a la comunidad? Fue una de las políticas públicas del primer gobierno de Bachelet, una de las mejor evaluadas, y que básicamente significó
en los sectores más pobres de Chile no hay espacios verdes y no hay infraestructura deportiva. Y la escuela abierta a la comunidad abría la escuela para que la gente pudiese hacer deporte en esos espacios. Y fue muy bien valorada porque más allá de que el objetivo de esa política pública era que la gente dejara de ser sedentaria, cosa que no pasó, o que hiciera más deporte, cosa que no pasó, pero se evaluó desde una perspectiva iluminativa. La gente iba a esos espacios a hacer vida comunitaria y se sentía mejor. Había gente que, por ejemplo, a partir de la escuela abierta a la comunidad generaron centro de madres, pero que esos centros de madres, que a lo mejor puede parecer una organización muy tradicional, era porque eran espacios de defensa contra la violencia, la agresión de género de las parejas. Entonces las mujeres se juntaban y generaban un espacio donde no permitían o generaban lazos que evitaban que volver a ser víctimas de violencia de sus parejas. Entonces, si a una mujer le iba a pegar la pareja, se arrancaba a la casa a una de las amigas que había conocido en ese espacio. En otros colegios, pensando que la escuela abierta a la comunidad era para adultos, uno iba y habían puros niños. Y uno llegaba y le preguntaba a la gente, ¿y dónde están los adultos? Y la gente de la escuela se reía. Claro, después te iban explicando que en los espacios más pobres de la sociedad, en general, trabajan los dos padres y no tienen espacio para la intimidad. Pero al dejar a sus hijos un día sábado en una escuela, con los profesores de educación física que ellos confiaban, podían tener espacios de intimidad, de vivir en pareja, de dormir hasta tarde incluso, que no son normales. Por tanto, en el objetivo específico que plantea la política pública, aumentar lo que podríamos decir los espacios de ejercicio, de actividad física, fue un fracaso, pero si uno lo evalúa iluminativamente se da cuenta del gran beneficio, y por eso fue una de las mejores políticas públicas que aplicó el primer gobierno de Michelle Bachelet. Y para terminar, ya que el tiempo me está comiendo, la investigación, acción participativa. El primero que habla de esto es Falsborda, un sociólogo colombiano, un sociólogo que podríamos decir duro, así de esos que en la actualidad trabajaba con Excel antes que existiera el Excel, con eso les digo todo. Y que lo mismo que estos gringos que fueron al norte de Brasil, él fue en su tierra, Colombia, a ayudar a las poblaciones campesinas de Colombia a producir mejor sus cultivos. Y se dio cuenta de algo que ustedes repiten constantemente, que lo encuentro muy positivo, que ustedes no quieren ser o utilizar técnicas extractivistas. Él se dio cuenta que el conocer, lo que hacía la sociología tradicional, el conocer, era una forma extractivista que solo lo ayudaba a él para escribir más libros o para subir en su categoría en la universidad, pero que no ayudaba a la gente que estaba en esos espacios. Y él cambió la idea de conocer por transformar. O sea, lo que ahora quiero hacer es que mis investigaciones, por eso es investigación, y aquí viene la parte de acción, transformen las condiciones de vida de esas personas. No sirve hacer un estudio así y confirmar que ustedes son pobres, sino que a partir de ese estudio se generen las herramientas para que puedan ser menos pobres o generen espacios de más dignidad, de mejor vivienda, de mejor producción del maíz, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, genera esa idea, se sale de la norma tradicional causa-efecto y va a una idea más dialéctica, donde el conocimiento retroalimenta cada vez más nuevas prácticas y esas nuevas prácticas generan nuevo conocimiento, y así en un loop de empoderamiento, de mejoramiento, de adquisición de herramientas para las comunidades. Pero lo que planteó Falsborda y que fue la vuelta de tuerca y que tiene que ver con lo participativo, es que dijo, entonces si yo me genero ese compromiso ético, estoy ya no solo investigando, sino estoy generando un conocimiento que permite transformar, yo me tengo que ser parte de esa comunidad. Participación, somos una comunidad la que hacemos, ya no es Orlando Falsborda el que arma esta idea de investigación, sino que somos como comunidad, y como comunidad inventamos qué queremos conocer de nosotros mismos, cómo lo queremos transformar y cómo lo queremos describir. Y era, Falsborda, como digo, era un sociólogo duro, por tanto él hacía, qué sé yo, análisis de teoría fundamental y le enseñaba a señora analfabeta casi
a cómo hacer un análisis de teoría fundamentada en discurso, o en contenido en verdad, porque discurso ahí se usa FANDIC, no teoría fundamental. ¿Se entiende cuál fue la vuelta de tuerca? Por tanto, lo que se busca es que las propias comunidades, más allá de la política pública, sean las que puedan transformar, exigir incluso cuáles son las condiciones de vida que quieren tener. Y por lo mismo, esta idea de la dialéctica y no esta realidad dada que se basa solo en un modelo de causa-efecto. Entonces, solo para terminar, la idea de investigación, las personas son capaces de generar sus propios conocimientos, y este conocimiento es valioso. La A de acción es la transformación. Hacemos cosas para transformar nuestras condiciones, entendiendo nuestras condiciones no solo a nivel individual, sino uno como comunidad, dos históricamente comprometida y sistemática. No es como hoy día vamos a hacer una marcha y no hacemos nada más. O sea, si quiero, por ejemplo, visibilizar el tema de en mi caso, en el colegio, de las distintas necesidades educativas especiales, no es solo ir y poner un letrero en la puerta, sean conscientes con la gente con necesidades educativas especiales, sino el trabajo constante en el colegio, generar a lo mejor una agrupación con los apoderados, ver y buscar redes sociales. En redes sociales no me refiero a Twitter o Instagram, sino a redes institucionales donde se trabaje la temática, y a partir de eso a lo mejor sale una marcha, pero no es que la marcha sea la finalidad, sino que es sistemático en una serie de acciones que lo que buscan es transformar las condiciones de esos niños que tienen necesidad educativa especial, y que lo que buscamos es que sean aceptados de la misma manera en la escuela como cualquier otro niño. Y participativa porque es las personas son los grupos, las comunidades son las que llevan este proceso. Voy a poner solo un ejemplo. La idea del Transantiago, por ejemplo, el Transantiago fue hecho por expertos, fue hecho por los mayores expertos en movilidad que había en Chile, movilidad pública. El tema es que esos expertos no habían viajado nunca en micro, o llevaban años sin viajar en micro. Cualquier persona que ha viajado en micro, por lo menos en regiones, ahora en Transantiago sé que es un poco más complejo, sabe que la última parte del trayecto, que sé yo, en Viña del Mar, si yo me subo, voy a subir a la parte alta de Viña del Mar a Forestal y lo tomo en la parte baja, yo no le pago el pasaje completo al micrero, sino que le pago un precio inferior y el micrero se queda con esa plata. Lo que pasó en el Transantiago es básicamente que, como la gente que hizo el Transantiago no sabía esto, que lo saben todas las personas que sí van en micro, es que las poblaciones más populosas de Santiago se quedaron sin Transantiago, básicamente porque no había corte de boleto, que fue el criterio para ver dónde ponían bus y dónde no. Así que eso para entender la idea de por qué es importante la participación de las personas en la definición de sus propios procesos de transformación de su vida. ¿Hasta aquí alguna pregunta, consulta? Todo bien, profe. ¿Cómo, Josefa? Todo bien. Ya. Solo para finalizar, les voy a poner un pequeño videito de 3 minutos, porque la idea era, después de lo que dije, siempre la idea es aplicar. Esto también es muy importante o relevante en los procesos de aprendizaje. Entonces les voy a compartir un video de 3 minutos de una actividad que hicimos en el colegio. ¿Va? Estoy viendo por qué no me deja compartir el Zoom. A ver. ¿Se ve o no se ve? Se ve como Como gris. negro. Se ve Sí. la pantalla negra.
Ahí se sigue viendo negro. Sí. Sí. Ya, a ver, vamos a abrirlo de nuevo. Ahí, Se ve la biblioteca abierta. no me quiere hoy día Zoom. Bueno, no me ha querido nunca, la verdad. Ahora sí. Ahora sí, díganme que sí. Ahora Sí. sí. Sí, se ve. Ya. Guillermo, estamos en recreo ahora, ¿cierto? Volvemos a las 3:15. Profe, estaba en silencio. Aquí está. Estoy grabando por si acaso. Ya. Supongo que se ve, ¿no es cierto? Sí, sí se ve. Sí, profe, se ve. Perfecto, muchas gracias. No sé quién habló porque no me apareció. Ya. La idea de esta segunda clase es ya empezar a hablar directamente un poco de qué vamos a entender o qué se entiende o cuáles son las distintas perspectivas sobre la investigación, acción participativa y la sistematización de experiencias. Que por alguna razón no apareció experiencia en el título, me acabo de dar cuenta, pero que sí tienen cierto elemento en común, como vimos la semana pasada, y uno de ellos es que es trabajo con personas. Y que en ese trabajo con personas se utilizan distintas herramientas para generar procesos de cambio, transformación, diferencia a las condiciones en que se encontraban las personas antes del proceso que se realiza. Así que vamos a ir viendo distintas características, solo modo de recuerdo. La clase anterior, cuando le hice como esa cronología del 60 al 90, lo que quería plantear es que tanto la IA como la sistematización de experiencia son metodologías que son parte de la tradición del trabajo latinoamericano, que nacen en el contexto latinoamericano, aunque incluso algunos de sus mayores, algunas de las personas que aportaron fuertemente al desarrollo de estas metodologías no fueran personas de Latinoamérica necesariamente, también hay profesores estadounidenses que trabajaron mucho acá, pero que tienen mucha relación con el contexto y el devenir histórico que tuvimos acá en la región. Eso, lo que les planteaba, los años 60 hasta los 90, con las dictaduras, con la Alianza para el Progreso, pero que en definitiva fueron moldeando la forma de interactuar, de conocer, de trabajar esta metodología, ya que a diferencia de lo que buscaban las metodologías más europeas, más tradicionales, no es un proceso de, ¿cómo decirlo?, de un modelo lógico tan tradicional en el sentido de que yo soy un observador aséptico del fenómeno, lo estudio, lo conozco y lo describo. Y a partir de esa descripción adquiero cierto conocimiento que me permite predecir. Acá no, lo que buscaba era, si voy a trabajar con personas que están en pobreza, la idea es que yo cuando trabajo con esas personas, después que me vaya, no sigan igual de pobres, sino que cambien las condiciones de vida de esas personas. Por lo cual, hay un choque, y de hecho muchos de estos pensadores, trabajadores en el ámbito de lo social, tienen dificultades políticas, algunos fueron incluso asesinados, otros perseguidos, pero lo que se buscaba era tomar en cuenta a las personas para transformar sus condiciones de vida a partir de lo que ellos querían y no desde unas posiciones de poder superiores, por así decirlo, o verticalmente más arriba, decidieron. Y cuando se llega a los 90, sobre todo en Chile, este trabajo se había concentrado en ONGs que luchaban contra la dictadura militar, y el Estado de Chile le dijo a los países europeos, Norteamérica y patrocinantes que entregaban dinero a Chile,
que necesitaban el dinero para el Estado porque la dictadura lo había dejado quebrado, y que por tanto iban a integrar a todos estos pensadores. Ya estos pensadores, trabajadores, personas que trabajaron en estas perspectivas latinoamericanas de trabajo, se les dio dos opciones: ser parte de las universidades, despolitizando un poco su visión, o mantenerse fuera de las universidades, manteniendo la autonomía, pero sin recursos para hacer algo con esa autonomía. Entonces era una elección bastante difícil. Dicho eso, hasta el día de hoy, la idea de buenas prácticas o la idea de preguntarle a la gente qué les parece las políticas públicas es parte esencial de la evaluación de las políticas públicas, lo cual es una cosa bastante sui generis en relación a un modelo tan clásico de administración del Estado como el chileno. Ahora sí, vamos a pasar un poco a lo de esta clase propiamente tal. Y como les dije, el contexto latinoamericano es muy distinto al europeo. Bueno, es que Europa en verdad se está levantando después de la Segunda Guerra Mundial, tuvo un boom económico, un estado de bienestar, una forma distinta de relacionarse. Estados Unidos está en su pic de desarrollo, pero Latinoamérica no, pues. Acá teníamos un sistema, una vez que se asentaron los estados modernos, piensan después de la guerra de independencia, la instalación de Estado, la separación, qué sé yo, la iglesia y el Estado, que en algunos países recién en el siglo XX ocurrió, había una serie de demandas, pero estas demandas el Estado no tenía formas de desarrollarlas, y es en este caldo de cultivo donde aparecen estas metodologías latinoamericanas que plantean algo tan simple como preguntémosle a la gente qué les pasa. Así que la próxima clase vamos a ver otra perspectiva. Yo esta semana les voy a mostrar la perspectiva desde la educación popular, que es una forma de entender todo este proceso. Hay otra que es distinta. Y esta infografía es a partir de la visión de un autor específico, Luis Bustos, que plantea que todo el ámbito de lo social, aquí lo que se llama prácticas de los equipos de trabajo, está envuelto en una serie de técnicas, perspectivas de trabajo en el territorio que tienen tres ejes. Uno sería la investigación, acción participativa, otro la sistematización de experiencias y otro la evaluación iluminativa. Vamos a ver estas tres perspectivas, pero que en verdad son formas que tienen vasos comunicantes, no son excluyentes entre sí, sino que tienen distintas formas o distintos acentos a ciertos ámbitos particulares del trabajo en esto bien difuso de lo social, pero que existe y que está constantemente viéndose, o por así decir, o para decirlo de otra manera, por alguna razón. Se ve, ¿no es cierto? Que el computador no sé por qué me... Sí se ve, profe. Ya, perfecto. Lapsus porque el computador me bajó la presentación y no sabía si se veía. Y que son formas de entender el trabajo que se da en el ámbito social. Para explicarlo de una mejor forma, primero tenemos que saber qué es la educación popular. No voy a partir de la idea que lo saben. La educación popular es una perspectiva teórica que se basa en el trabajo de Paulo Freire, que es un educador brasileño que trabajó trabajó, sí, porque murió, trabajó en comunidades pobres de Brasil, muy cerca de la selva, donde la pobreza y el analfabetismo eran gigantescos, y se dio cuenta que él era un educador de adultos, que si hacía clases normales, la gente no aprendía, o aprendía muy lento, le costaba muchísimo, pero se dio cuenta que como todo en la vida hay gente que aprende más rápido, y que esa gente que aprendía más rápido, si él les daba un rol de coayudar a sus compañeros de curso, le explicaban de formas que un profesor desde una perspectiva más tradicional no podía hacer, sino que les explicaba
le explicaban como ellos entendían, como personas comunes y corrientes, no con un conocimiento elaborado, con categorías, sino que le explicaban de forma muy simple, y eso aumentaba el nivel de aprendizaje. Y no solo aumentaba el nivel de aprendizaje, sino que generaba procesos de conversación, procesos de empoderamiento, de validación personal, de sentirse mejor, y al final de transformar las condiciones de vida, porque un curso para aprender a leer, vale, pero un curso donde yo aprendo a leer, me siento bien, genero amigos y me siento valorado, implica una real transformación en las vidas de esas personas. Y es a partir de esto que Paulo Freire empieza a cuestionar ciertos roles, el rol del educador como un iluminado que le enseña a los alumnos, que literalmente es sin luz, con la idea de que el conocimiento, cuando se comparte transversalmente de forma horizontal por personas que más o menos saben lo mismo, se vuelve mucho más valioso o tiene ciertas características de transformación que no tiene la entrega de conocimiento normal. Esto para explicar más o menos lo que es la educación popular y desde dónde viene esta perspectiva particular que quiero mostrar, para que ahí todos hablemos de lo mismo. Entonces, desde la perspectiva de la educación popular, se recuerdan que hablamos de 3 herramientas o 3 metodologías específicas: de investigación de acción participativa, la sistematización de experiencia y la evaluación iluminativa. ¿Qué es lo primero que dice la educación popular? Algo que a nosotros nos puede parecer terriblemente obvio, pero que no lo es tanto, por lo menos para la planificación de políticas públicas, y uno es que la realidad supera las clasificaciones. O sea, básicamente, si yo quiero calificar a la gente entre izquierda, derecha y centro, pero hay personas que pueden ser muy de izquierda, plantear que la sanidad debiese ser gratuita, procesos de referéndum constitucionales constantes y una serie de temas que se asocian a políticas públicas de izquierda, pero ser antiinmigrantes, que eso normalmente está más centrado a lo que es derecha. Y eso lo hace de centro o lo hace una categoría media difusa que no sabemos si es. Y lo que plantea la educación popular es que las clasificaciones, una vez que se hacen, pierden actualidad porque en realidad no son capaces de dar cuenta de la multiplicidad de realidades. Entonces, cuando yo quiero hablar de este fenómeno de lo social y digo, no, yo voy a hacer investigación de acción participativa, como si eso fuera una herramienta que se puede separar de esa realidad social, es imposible. Por eso los límites son difusos en las técnicas. Y por eso de repente parece que estoy trabajando en IAP y en verdad estoy haciendo sistematización, o creo que estoy haciendo sistematización y estoy haciendo evaluación iluminativa. Esas son formas o son conceptos que nos permiten ordenarnos, pero no por eso son capaces de dar cuenta de la multiplicidad de realidades que existen. Lo que sí se plantea desde esta perspectiva de educación popular es que la práctica tiene que ser integrativa. ¿En qué quiere decir integrativa? En que yo no excluya los conocimientos de las personas que son partícipes de esto. O sea, voy a plantearlo. Si yo voy a trabajar con niños, porque un niño de 5 años tenga una opinión, no la puedo desvalidar solo por ser niño o solo quedarme con la opinión de los niños de octavo, sino que la idea es preguntarle a todos, ser capaz de dar cabida a la multiplicidad de opiniones, porque más allá de los roles, de la edad o de cierto conocimiento específico, los conocimientos son valiosos por ser parte del desarrollo de las personas. Y debe ser participativa. ¿En qué sentido participativa? En que en el centro, tanto para la evaluación iluminativa, para la sistematización de experiencias, como para la IAP, está las personas que son parte de esa experiencia, de esa situación, de ese lugar, de esa situación que queremos evaluar. El centro son ellos, no son el evaluador. Se rompe la idea más clásica del observador aséptico que tiene el poder y tiene las herramientas para observar la realidad tal cual es. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre una IA, sistematización, evaluación iluminativa? Después las voy a dar definiciones más específicas. Tienen diferencias, pero en verdad en el terreno son muy difusas o difíciles de ver. Por tanto, lo que se plantea es que lo que
más que buscar diferencias específicas, lo que debiésemos tener claro es que para que hablemos de IA, hablemos de sistematización o hablemos de evaluación iluminativa, lo que debe haber es una perspectiva transformadora en la realidad, por sobre todas las cosas. Entendiendo por transformadora, es que si yo voy a estudiar pobreza a una comunidad, qué sé yo, acá en Viña del Mar, voy a ir a estudiar la pobreza del sector de Reñaca Alto, yo no puedo irme de ese lugar si las personas siguen siendo igual de pobres de cuando yo llegué. Eso, en el lenguaje que ustedes utilizan, sería una perspectiva extractivista. El que se enriquece soy yo a partir de conocimiento, qué sé yo, escribir un artículo, ir subiendo en mis grados en la universidad. Cuando se habla de transformadora es que si yo voy a estudiar pobreza a Reñaca Alto, debo generar acciones, debo participar en la comunidad, debo ayudarla para, o ser parte, dependiendo de la herramienta, o ser parte, para transformar y que la gente cuando yo me vaya, bueno, nadie es perenne en ningún lugar, la situación de pobreza haya cambiado, ya no se siga siendo tan pobre o se hayan generado herramientas que permitan una forma distinta de vivir en ese lugar. Esto implica a nivel más epistémico que la realidad no existe propiamente tal, sino que se construye, y se construye a partir del lenguaje y de la participación de las personas en ese lugar, en los sentidos, en las formas, en la experiencia que se le da a ciertos territorios. No existe una explicación causal, o sea, yo no puedo decir que yo trabajo en un colegio, que un niño se porta mal porque los papás no saben, tienen un estilo de crianza equivocado. Es una explicación causal, porque puede ser que los papás estén pasando por problemas socioeconómicos, que haya un abuso sexual, que haya violencia, que no tenga que ver con el estilo de crianza o con el apego, sino que tenga que ver con otras situaciones, o incluso que el niño llega sin comida al colegio, etcétera, etcétera. Las explicaciones son dialécticas, se van retroalimentando a partir del conocimiento y van generando prácticas, y a partir de esas prácticas nuevo conocimiento. No me quedo con la idea lineal. Y finalmente se enfoca en los procesos. Qué sé yo, la evaluación iluminativa es muy clara en esto. No me fijo solo en el resultado o en el resultado, sino que me fijo en el proceso que permitió o no llegar al resultado. Por tanto, puedo evaluar positivamente algo que no alcanzó sus objetivos iniciales porque lo que produjo fueron espacios mucho más enriquecedores. Después les voy a dar un ejemplo cuando veamos específicamente la evaluación iluminativa. Esto implica que nuestros discursos, nuestras creencias, nuestras formas de actuar generan conocimiento, y que ese conocimiento se puede organizar, la idea de sistematización, para hacerlo asequible al resto de las personas. Esto basado en el trabajo de autores Luis Busto, que es el de la infografía, y Diego Palma, que es un trabajador social que trabajaba ya en la Unidad Popular en los años 70. ¿Hasta aquí vamos bien antes de partir como a las definiciones propiamente tal? Sí, profe. Ya, no tengo idea por qué no me aparece la gente que me habla. Sí, profe. Agradezco a la gente que me está contestando, pero no sé quiénes son. Ya. Este curso se llama Sistematización de Experiencias, Investigación, Acción Participativa. Vamos a partir con la sistematización. Y la primera dificultad, por lo menos son reconocibles 3 escuelas de sistematización. Por lo menos, pueden haber más. Pero por lo menos son muy identificables 3 escuelas. Primero, voy a poner la escuela chilena, que voy a poner a un autor, Sergio Martinich, pero parte con Diego Palma en los 70. Sergio Martinich trabaja en los 80, por si acaso. Y lo que plantea Sergio Martinich o la escuela chilena de sistematización es que cuando se producen procesos, hablamos de experiencia, más que proceso puede sonar como también un flujograma, a una experiencia, sea un equipo de trabajo trabajando en un ámbito particular, o sea, el estallido social, o sea,
un proceso de levantamiento de una organización, hay lógicas que están detrás de esos procesos. La gente no hace las cosas porque sí, no la hace por ser tontas o no la hace por no saber. De hecho, normalmente lo hacen porque tienen conocimiento contextual e histórico de lo que ocurre en ciertos lugares. Y eso es valorable, eso es importante, y los aprendizajes que están ahí insertos son extremadamente importantes para el aprendizaje y la corrección de lo que ahí ocurra. En otras palabras más simples, por ejemplo, si yo trabajo en yo trabajo en un colegio, y en el colegio, por alguna razón, siempre somos calificados con el máximo puntaje por la relación en la brecha de género. ¿Qué quiero decir? Que en Chile, casi todos los colegios, los hombres aprenden más que las mujeres. Ya no hablemos de diversidad sexual porque para la política pública no existe. Para el CIMSE se habla de hombres y mujeres y hay una brecha de aprendizaje. El colegio donde yo trabajo, la brecha no existe, o más bien dicho, es positiva hacia las mujeres. Las mujeres tienen mucho mejores resultados académicos que el hombre. Hay algo que, a diferencia de la mayoría de los colegios de Chile, hacemos bien, que está a la base de esos resultados. Es imposible que justo por suerte, por azar, las mujeres más inteligentes del país vayan justo al colegio donde yo trabajo y por eso tenemos buenos resultados. Hay algo que está desde antes que yo llegara al colegio probablemente, que está inserto en la cultura organizacional que permite esto. Y desde una perspectiva de la sistematización de Sergio Martinich, sería muy importante averiguar qué es. Organizar, preguntarle a los estudiantes, preguntarle a los apoderados, preguntarle a los profesores, incluso a la auxiliar, a la secretaria, a la sostenedora, nuestra visión de esto, organizarlo y generar un par de ideas que nos permitan conceptualizar este conocimiento, que así permita un aprendizaje más fácil de esta situación para los nuevos profesores, nuevas personas que se integren al colegio, y que además sea de ayuda para otros colegios que quieran reducir la brecha de género. Esa es la idea de sistematización desde una versión más chilena. Desde la visión de Óscar Jara, que podríamos decir más centroamericana, El Salvador, Nicaragua no en verdad, Salvador, Haití, República Dominicana, Guatemala, lo que se plantea en particular es que los procesos de transformación que tienen las distintas comunidades que buscan cambiar sus condiciones de vida generan ciertas lógicas o ciertos aprendizajes. Y que lo interesante es ser capaz de identificar cuáles son los sentidos y discursos que guían esas acciones. Voy a plantearlo de una manera más concreta. Si yo tengo un hijo, por ejemplo, que tiene necesidades educativas especiales y genero una asociación de gente que se preocupa de las necesidades educativas especiales de los niños, que busca que no se discriminen los colegios, que los programas de integración cumplan y en verdad sean capaces de dar respuesta a las necesidades de estos niños, y así, etcétera, etcétera. Lo que diría Óscar Jara, que este proceso transformacional de empoderamiento, de amplificación sociocultural, es decir, de amplificación y acción de los derechos de los niños y de los padres de los niños que tienen más dificultad en el aprendizaje, en algún momento tenemos que sentarnos y preguntarnos cuál es nuestra visión, por ejemplo, en necesidades educativas especiales, cuál es nuestra visión de qué es, no solo necesidad, de qué es justicia, de qué es igualdad, de qué es integración, y que en ese ámbito debiésemos centrar la sistematización de experiencia, porque es ahí donde van a haber aprendizaje y nos va a permitir que este movimiento transformador se siga empoderando, siga mejorando, siga generando más herramientas que permitan una transformación
mucho más sustentable de lo que de las condiciones de estos niños, hasta que llega algún momento en que ya no hablemos de necesidades educativas especiales, sino que utilicemos otro concepto para referirnos a esta situación. Finalmente, María de la Luz Morgan es de la escuela peruana, no solo ella, estoy poniendo solo a un autor. La escuela peruana es la que cambia la idea de asistente social por trabajo social. Y lo que plantea ella, y en verdad su grupo de trabajo, donde hay más personas, es que lo que se busca es la generación de conocimiento a partir de las experiencias de las personas. Y que este conocimiento, al ser contextualizado, histórico y tener una base cultural amplia, tiene tanto o más valor que los discursos tradicionales de la academia. Y que por tanto vale la pena, y no solo vale la pena, es éticamente orientador el ser capaz de rescatar, organizar y lograr ver cuáles son las lógicas, los discursos y estos conocimientos de base que hay en las prácticas de las personas. Y que desde una perspectiva transformadora, si yo los logro organizar, ordenar, extraer, es que extraer son extractivistas, logro junto a las personas condensar estas ideas, estas prácticas, todas estas experiencias que surgen en el contexto de esto difuso de lo social, puedo generar no solo prácticas, sino teorías a la base en el modelo dialéctico, y eso tiene valor académico. Entonces lo que ella plantea desde los años 80 es la construcción constante, sistematización de experiencias como procesos académicos donde ese conocimiento se considera tan valioso como podría ser un estudio longitudinal sobre la altura de las personas dentro de cierto territorio particular. Hasta aquí se entienden las tres escuelas de sistematización que planteé. Pueden haber más, ojo, yo estoy planteando tres nomás. Sí, profe, sí se entiende. Perfecto, gracias. Ahora, la evaluación iluminativa no se habla mucho, ya se ha perdido un poco esta idea, que es una herramienta que unos pensadores estadounidenses fueron inventando cuando trabajaron en Latinoamérica. Voy a poner un ejemplo, no es que hayan trabajado ahí. Planteen que trabajaban en el norte de Brasil con comunidades pobres y que, por ejemplo, la FAO, la Organización de Naciones Americanas para la Alimentación, decía, pucha, hay comunidades que sufren hambrunas constantes y tienen solo agricultura de supervivencia. Nosotros lo que vamos a hacer es darle las herramientas técnicas, las semillas y el capital para que planten 10 hectáreas de trigo. Ese era el proyecto. Claro, y plantar las 10 hectáreas de trigo en la FAO y en la Organización de Estados Americanos, felices, logramos el objetivo, estas personas van a tener sustento, pero estos estadounidenses tuvieron un poco más de ese y fueron 6 meses después y se dieron cuenta de que los 10 hectáreas de trigo no habían cambiado en ningún sentido el estado de pobreza o las circunstancias de vida que tenían estas personas. Por tanto, el cumplimiento, la evaluación de objetivos no daba cuenta de si un proyecto, un programa, era o no redituable en términos de política pública. O sea, si al final lograba que las personas fueran menos pobres o no, para ponerlo blanco sobre negro. Entonces, ¿qué fue lo que vieron? Es que lo importante no es la evaluación de los objetivos que se plantean en un marco lógico, incluso antes de partir el proyecto, sino lo importante son las vivencias que tienen las personas que participan en una experiencia.
Y esto desde lo cualitativo, no me sirve una encuesta, no me sirve una escala Likert, sino preguntarle a las personas cómo se sintieron, porque lo que ellos plantean es que los reales cambios en las condiciones de vida de las personas no están dando por una cosa cuantitativa, sino por una cosa cualitativa, si las personas le ven sentido a lo que se hace o no. Entonces la idea de visibilizar o iluminativa viene de la idea de visibilizar los resultados de la gente común, en lo concreto, no en lo abstracto, no en si aumentó 10% o 5% la producción, es si las personas se sintieron mejor o no, y si eso tiene sustentabilidad en el tiempo. Por ejemplo, en este mismo ejemplo que estoy dando de Brasil, ese proyecto fracasó porque estos 10 hectáreas, después como ya no se vendían, no se volvían a plantar, y se les preguntaba por qué, porque no se consume trigo en esa parte de Brasil, porque es un cultivo muy dañino para la tierra, o porque no tenían un mercado donde vender ese trigo. Pero ellos tenían yuca, que es una plantación mucho más tradicional. Y si le hubiesen preguntado a las personas, si le hubiesen permitido y le hubiesen dado los recursos para plantar 10 hectáreas de yuca, hubiese sido mucho más valioso porque les servía yo para comer, tenían un mercado donde venderlo. Y aparte, bueno, en la actualidad la yuca es considerada, no sé, superalimento y se vende a gran precio en Estados Unidos, Europa y el sudeste asiático. Entonces, era mucho mejor haberle preguntado a las personas qué era valioso para ellos y por qué, y a partir de eso evaluar una experiencia. Voy a dar un ejemplo en Chile en relación a mi tesis de grado. Mi tesis de grado la hice en el programa Escuela Abierta a la Comunidad, que era un programa que básicamente abría las escuelas a las poblaciones más pobres en los lugares más pobres de Chile, del primer gobierno de Bachelet. Básicamente, para los que no saben, en los lugares más pobres de Chile no hay infraestructura deportiva ni hay áreas verdes, entonces la gente, aunque quiera salir a la calle, no tiene mucho que hacer. Entonces, en los lugares más pobres se abrirían las escuelas con la idea de que la gente aumentara el ejercicio físico y disminuyera el sedentarismo. Ese era el objetivo de la política pública. Si yo aplicaba esos objetivos a los resultados de Escuela Abierta a la Comunidad, es una política fracasada. O sea, no mejoró, no aumentó los niveles de ejercicio de las personas, no disminuyó el sedentarismo, ni el concepto que tenían en la Escuela Abierta a la Comunidad, no se mejoró, no se aumentó la cultura deportiva del chileno. Pero a pesar de eso, es la segunda política más valorada del primer gobierno de Michelle Bachelet, junto a Sonrisa Mujer, que tenía que ver con temas de hacer atención odontológica gratis a mujeres muy pobres de Chile. ¿Y por qué fue muy valorada? Porque a nivel de bienestar social, la Escuela Abierta a la Comunidad generaron elementos extraordinariamente positivos. Voy a poner solo 2 ejemplos. En una escuela en San Antonio, iban mujeres adultas, clase popular, a hacer ejercicio cuando abrían la escuela. Hacían zumba. La mayoría de esas mujeres sufría violencia intrafamiliar y no tenía redes para evitar esa violencia, para poderla denunciar, la tenían naturalizada, pero al existir la Escuela Abierta a la Comunidad empezaron a conversar entre ellas, darse cuenta que a todas les pegaban, y lo que hicieron fue organizarse en un centro de madres, que a lo mejor no es exactamente la organización más revolucionaria que existe, pero que sí permite, o sí les permitió a ellas como mujer evitar la violencia. ¿Y cómo lo hacían? Si veían que su pareja, una de ellas, le iba a golpear, iba a la casa de otra amiga que la defendía. Y una de las cosas raras no rara, está súper investigado, pero una de las cosas raras de la violencia intrafamiliar es que los hombres le pegan a las mujeres en su casa, pero no pueden hacerlo en espacios públicos, porque lo que es un problema privado pasa a ser un problema público. Y encontrar una forma de defenderse, de empoderarse, de postular a recursos públicos, porque tenía personalidad jurídica. Otro elemento muy positivo. En Quillota
fuimos a una escuela y en esa escuela habían puros niños. Escuela abierta a la comunidad está enfocada en adultos, para que los adultos hicieran deporte. Pero aquí habían solo niños jugando. Muchos niños peloteando. Y cuando le preguntamos a la gente encargada dónde están los adultos, se rieron. Pero claro, cuando van explicando, en general la gente pobre en Chile tiene que trabajar hombre y mujer y trabajan todos los días de la semana. Entonces, si un día sábado, un día domingo abría la escuela y los niños podían dejar a sus hijos con profesores en los que confiaban, en un espacio cerrado, protegido como la escuela, ellos podían o dormir más tarde, o tener intimidad, o salir como pareja. Por tanto, el bienestar que produjo no está relacionado con el hacer deporte o no, sino con la posibilidad de poder tener un espacio de vida privada que en la normalidad, por las construcciones de mala calidad que viven la mayoría de los sectores populares en Chile, no podían tener. A eso se refiere la evaluación iluminativa con evaluar más allá de los objetivos específicos, sino ver lo que concretamente le pasa a la gente al participar en una experiencia, en este caso, de política pública. Sofía, veo que levantaste la mano. Sí, profe. Lo de iluminativa, ¿hay algún sentido de esa palabra como iluminativa o Sí, por qué? que se supone que lo que le pasaba a las personas, ahora nos parece un poco más obvio, pero en los 60 esto no era tan obvio, lo que le pasa a las personas es tan relevante o más relevante, por eso es iluminativa, porque ilumina, hace visible lo que les pasa a las personas que participan en esta política pública, que son parte de esta política pública, y no solo el resultado abstracto que se da con anterioridad antes que se aplique el proyecto. No sé si te quedó más claro, si doy un ejemplo más concreto. No, sí, me quedó claro eso, como que deja visible las experiencias de las personas. Exacto, eso era que a nosotros nos puede parecer obvio preguntarle a la gente qué le pareció, pero hasta en esa época, estaba hablando de años 60, 70, no era obvio. De hecho, casi que parecía tonto, porque ¿qué va a saber una persona pobre de lo que le conviene o no? Desde un concepto de superioridad. ¿O qué va a saber una mujer analfabeta de qué necesita ella en relación a salud? Cuando lo importante es preguntarle a las personas que viven en su carne, en su día a día, estas políticas. Y finalmente, la investigación de acción participativa. Aquí el ejemplo clásico es Orlando Falsborda, que es el que acuña el término. Él parte de su trabajo en el 50 y tanto, 54, 55. La primera vez que habla del tema es el 58. Y lo que plantea él era un sociólogo clásico, es un sociólogo que hacía encuestas, que podía hacer análisis de teoría fundamentada, un sociólogo que desarrollaba mucho su trabajo. Y él, cuando empieza a trabajar en las comunidades más pobres de Colombia, se da cuenta que si yo conozco desde una visión clásica de la academia, lo que produzco es que no cambio el fenómeno. O sea, si él iba y trabajaba en una comunidad pobre colombiana, cuando se iba con todos sus estudios sociológicos, chuta, la gente seguía igual de pobre, o igual de golpeada, igual de abusada, sin acceso al agua, sin acceso a, qué sé yo, alcantarillado, etcétera, etcétera. Entonces, lo que él dice, el conocer, lo que nosotros diríamos el extractivismo del conocimiento, él lo cambia e inventa esta idea de transformar. Entonces ya la investigación no es solo investigar un fenómeno, sino transformarlo, porque es ética, no solo es lo éticamente correcto, sino es lo mínimo que puede hacer por el otro. De ahí viene la idea de acción. Y cuando yo voy generando elementos de transformación constante, voy generando nuevo conocimiento en esta idea de la dialéctica, donde primero tengo una teoría, a partir de esa teoría genero práctica, a partir de esa práctica genero aprendizaje, su aprendizaje genera nueva teoría, y a partir de esa teoría se vuelve a generar nuevo aprendizaje en un loop constante de aprendizaje constante. Y por lo tanto, si yo trabajo así con las personas, ya no son un objeto de observación, ya no son el sujeto 1 o el sujeto 2, pasa a ser la señora María,
Don Juan, Miguelito, etcétera, etcétera. Pasan a ser personas. Dejan de ser un objeto simplemente del que yo hablo y pasan a ser personas reales, carne y hueso, con problemas, con dificultades, etcétera, etcétera. Por lo cual, si considero al otro como persona y no como objeto, y ahí es donde viene la idea de participación, lo que yo quiero es la transformación para estas comunidades, para estos lugares, para estas familias, para estas personas que viven en ciertas circunstancias. Y lo que planteó Falsborda, y que fue lo revolucionario, es que ya dejo de ser yo como investigador y paso a ser nosotros como comunidad, y como comunidad investigamos, es decir, como comunidad definimos los elementos de investigación, como comunidad definimos cómo vamos a hacer esa investigación, quiénes van a participar, qué queremos lograr. Y por tanto ya no es para la producción de un paper, sino que es para el cambio en nuestras condiciones de vida. Y por eso es investigación, acción participativa. Y esto, nuevamente, es la idea dialéctica de la realidad. ¿Quedó claro el tema de la investigación, acción participativa aquí? El timer me está matando diciendo que me queda 1 minuto y medio. Sí, profe, sí se entiende. Profe, ¿Sí? pero lo de la transformación, o sea, esa transformación tiene que, digamos, la tiene que percibir o tiene que ser, sí, como percibida por la propia comunidad, como que ellos mismos sientan que en algo cambió su situación. Sí. O sea, voy a plantearlo de la siguiente manera. Yo soy psicólogo de un colegio, pero si yo quiero generar un proceso de transformación, ya no soy el psicólogo del colegio, sino que soy parte de la comunidad del Colegio San Andrés. Y y lo que busco es cambiar las condiciones del Colegio San Andrés, en tanto yo soy parte de esa comunidad. Entonces, lo que plantea mucho la investigación acción participativa es que no se habla de autores individuales, porque somos la comunidad la que generamos nuestro propio conocimiento. La transformación de nuestras condiciones de vida en la medida de lo posible, que tampoco es utópico de que vamos a terminar como Suiza de un momento para otro. No sé si me logré explicar, Sofía. Sí, como, o sea, me respondió como ser parte de la transformación. ¿Eso? Sí, o sea, que no es ser parte de la transformación solamente, porque eso es como una visión desde que yo soy desde afuera, sino que aquí somos parte como comunidad de un proceso transformacional. No tanto, porque yo me puedo ir, pero la comunidad se mantiene, esa es la idea. Y ahora sí que me quedan 3, 2, 1 y se murió. Ya, vamos a salir de la sala por si acaso. Ya, profe, nos vemos. Hemos vuelto. Alguien me preguntó con respecto, la Camila me preguntó con respecto profe, lo contextualizo. Mire, lo que pasa es que yo desde mi hacer bruto de calle, de pobla, de territorio, de esa cosa mía de comunidad, yo me niego y me reniego a que todo lo mío sea teórico. Me recontra niego, porque quiero el día de mañana encontrar a las chiquillas que me digan, oiga Pato, oiga Hernán, o oye Hernán, como quieran, o oye profe, ¿sabes qué? Soy ya terapeuta, hice toda esta cosa y me sirvió lo teórico y también lo práctico, pero lo práctico fue mucho más potente por tal cosa. Entonces, frente a eso, como me niego a tanta teoría, es que le digo a las chicas que me encantaría que tomaran, la semana pasada yo le conversé de que este portafolio, este ensayo cada 2 clases de saber cuánto aprendieron o no, que no sea una cuestión por la nota, sino que sea porque quiero ser mejor profesional nomás, para reflexionar frente al aprendizaje. Entonces, frente a eso, estamos con los 2 grupos que yo les estaba armando. Les pedí que si podéis, las que sientan que es importante, mandarme cada 2 clases o mandarnos
o a lo mejor el profe Guillermo no considera que no, ¿me entienden? Y ahí está bien, porque ahí está la diversidad de las miradas. Pero que yo lo estaba diciendo, profe, que cada 2 clases, una reflexión de una hoja frente a una pregunta generadora, y a partir de eso, lo que aprendieron, lo que sintieron que aprendieron, y no tan técnico, y la que quiera hacer técnica, bien, y la que quiera darle a la fusión de ambas, bien, pero es para saber cuánto vamos caminando juntos, pues, cada 2 clases. Y por lo menos algunos prendieron y sienten que sí, y hay otros que no me han dicho nada y que está bien, no está malo. Pero dentro de los 33, unidad 1, 33% de nota, unidad 2, 33% de nota, unidad 3, 33% de nota, más o menos, que es lo que habíamos conversado, es que yo le digo que en el caso mío, yo voy a darle también valor a eso, porque este ramo se llama investigación, acción participativa y sistematización de la experiencia. Y en la sistematización de la experiencia es donde vamos a estar cojos. Por eso les pedí, y la Camila me preguntó, ¿cada cuánto tiempo? Y yo estaba diciendo, clase 1 y 2, pum, la 3 y 4, cada 2, pum, cada 2 clases, para que puedan... Profe, ¿Mm? ¿y la pregunta generadora dónde la va a enviar? ¿La tienen? ¿La tienen en la presentación, cierto, chicas? Ah, Mira, ya. la voy a mostrar. La voy a mostrar. Ya, profe, que estoy del ¿Mm? celu, entonces no No, estoy viendo tranqui, no el pasa Power. nada. Mira, la apagué. Mira, no pasa nada, yo soy lo más... Oh. Aquí está... ¿Quién me habló? ¿Quién habló? Josefa. Josefa. Mira, Josefa. Yo estoy trabajando para usted. Le saco la sal. Ahí está. Esa fue como la que yo había hecho. Ah, ya, profe. A Ya, y partir de tiene que eso, ser de una plana, o sea, hay gente que puede hacer... aproximadamente. Sí, el que hace 2, hay 2. Y la que quiere colocarle una foto de lo que fuiste por la calle y viste pasó algo, tomaste la foto y la pegaste ahí y le diste sentido a esa foto para sistematizar de lo que estábamos hablando, también. ¿Se entiende? Si voy pasando a raíz de lo que pasó con los migrantes en Iquique, y voy pasando y veo algo, un ruco en una calle con niños, le tomo la foto a eso y trabajo a partir de eso, con respecto a que hablamos de que la investigación en acción participativa es cambiar, innovar, transformar la calidad de la acción humana. ¿Es válido o no, profe Guillermo? Al tiro, Javiera. O sea, más que válido es lo que buscas. Y la idea, a ver, lo más complejo, porque uno siempre habla un imperativo ético con una idea. Pero el problema, o más que el problema, es que en los trabajos, si todo fuera blanco y negro, sería súper fácil. Uno nunca se equivocaría. Pero en todas nuestras experiencias de vida, sobre todo laborales, hay complejidades, hay decisiones difíciles que tomar. Y es desde ahí donde uno aprende. Sobre todo cuando uno toma en cuenta qué pensé para tomar cierta decisión o cuál no. Entonces, cuando dice el profesor Hernán, ¿qué hubiese hecho en la marcha? No sé si a lo mejor desde acá puedo decir, hubiese intentado defender a los migrantes, o a lo mejor me sacan la contumelia en 5 minutos. Me tiran al fuego y, con el resto de la ropa. No es fácil. Una de las cosas que más cuesta desde la docencia, quizás, desde el proceso, es mostrarle o plantearle lo complejo de las decisiones que uno va tomando día a día y los aprendizajes que se producen por lo mismo. Si todos metemos la pata más de alguna vez. Entonces, a partir de eso, la invitación es que la sistematización que queremos ir haciendo, que es el segundo apellido del ramo, ¿no? Sí. El segundo apellido del ramo, podamos hacerlo carne, es cada 2 clases. Dime, Javiera. Que eso mismo te iba a preguntar de que la entrega de la sistematización
¿cómo va a ser como con las fechas? No sé, si cada 2 clases y después un día después se entrega. ¿Cómo pasa eso? O sea, hagamos investigación-acción, po. Ahora, apliquemos la investigación-acción, po. La investigación-acción según lo que yo estoy presentando, o lo que el profesor Guillermo también estaba presentando, pero voy a colgarme de lo que yo, porque como desconozco mucho la parte que el profesor ha hecho, que es lo mismo, pero con otras palabras, es que conmigo yo digo una planificación de acción. Ya, la planificación de acción es al otro día de la tercera clase, o durante la semana después de la segunda clase, o durante la semana después de cada 2 clases. ¿Se entiende? Lleguemos a ese acuerdo, pues. Puede ser desde la semana antes de la clase siguiente. ¿Les tinca? O sea, si hoy es... ¿Les tinca? Si hoy es lunes, ¿cierto? Y la próxima clase es el otro lunes, tengo martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo para mandar la sistematización de la clase 1 y 2 juntas. ¿Cierto? Tengo 6 días. Y el otro lunes tengo 12 días porque es a la clase siguiente, pues. Cada 2, ¿cierto? ¿Se entiende? ¿Les parece? A mí sí. Ok. Me imagino que el resto que está ahí no opinando, lo que dijimos en un grupo, el silencio, también puede leerse como estoy de acuerdo. Profe, una Dime, pregunta. espérame, que está Teresita que levantó la mano antes. Yo soy Teresita. Ay, Que quería saber entonces, la clase anterior es la 1 y esta es la 2. Entonces, Sí. ¿así? ¿Sí? Entonces ahora le mandamos y ya, bacán. Eso era. Saber la el 1 y la orden de 2. Mira, la 1 y la 2, y es súper bonito lo que van a hacer. ¿Por qué? Porque van a tener la capacidad de sistematizar, que no es un resumen, no entendamos las sistematizaciones como resumen, o como copy-paste de la clase del profe Guillermo o del profe Hernán, sino que al contrario, pues entrelazar este tejido nuevo y hacerlo ahí. ¿Me entienden? O si quieren solamente conmigo, pero a mí me parece las dos. Eso. ¿Alguien preguntó ahí? ¿Dónde se responde la pregunta? No, pues la pregunta en un Word, como en un Word, pues. Sí, profe, pero me refería a lo que le debemos enviar ahora a estas 2 clases, que busque como sintetizar o responder la pregunta que usted nos mostró. Sistematizar la clase. En un Word, coloca la pregunta generadora y su nombre claramente, y si quiere el logo de la universidad, para ir también haciendo, ojo, el ejercicio de prepararse para su tesis, su proyecto de tesis, ¿no, profe? Apunta para allá esto, no está apuntando para una nota, está apuntando para que me entreguen el título de ¿se entiende? Para allá va. Estamos como en la hora. Estamos en la hora. Pregunta de cierre. Estamos secos. Profe, no tiene que ver mucho con lo que vimos. Yo creo que estoy de acuerdo igual y se entendió bien, pero quería saber, el canal de comunicación va a ser por el correo, porque hasta ahora no se ha tirado nadie para delegado. Así que como... Ah, muy bien. ¿Alguien va a ser delegado? Por favor, tírense, por favor. Yo lo haría, pero no puedo. Que igual facilita un poco la comunicación entre ustedes y nosotros. Sí, Que de pues. repente se pierde. Alguien, bueno, todavía parece que ser delegado es mucha responsabilidad, parece. Entonces, bueno, véanlo ahí. ¿Ya?
Yo voy a dejar ahora, voy a dejar de grabar nomás solamente para entender esto. Entonces, como no hay preguntas, se agradece el tema. Muchas gracias. Solamente dejé de grabar. Ya, díganme, fecha y programa. ¿Cómo es eso, fecha y programa? Si ya tienen la fecha de las evaluaciones o lo han hablado, algo así, como algún calendario. Ah, es que claro, como fecha y programa dije, pues el programa ya lo presentamos, dije yo. Pero eso, que si nos pueden igual enviar el programa. Ah, pero sí lo tienen. ¿Sí? Ya. Sí, de hecho, la presentación también estaba. Mira, te voy a presentar. Oh. No puedo presentar. Así, pero aquí está, espérame. Mira. Ay. Solamente para decir que ya lo vimos la otra vez. Ah, no. Terrible yo. Te juro que yo no soy un chico internet. Se me va en collera. No, pero a ver si necesitan que les mandemos el Word, no tenemos problemas. Si es que no lo Sí, mandamos. por favor, si Ya. fuera posible. ¿Qué Word? El mismo Word programa. del programa, que parece que Pero está en el PPT. sí, pero supongo que Ya está bien, no, está bien, todo bien, válido, Sofía. No hay ningún problema, lo vamos a enviar. Pero lo tienen en la presentación. Pero lo vamos a mandar. Pero mira, Sofía, nos diste una tarea para nosotros, muy bien, para que el profesor Guillermo y yo nos reunamos y definamos las fechas de pruebas, o de notas, o de entregas de trabajo y eso. Aunque, ¿ya? sí, o sea, lo teníamos, lo hemos Adelantado hablado algo Sí. que va a ser o entre cada 4 o 5 clases. Pero démoselo, hacemos ordenadito porque los Sí. estudiantes necesitan eso. Ok, denle una semana y se lo mandamos, ¿ya? Elizabeth. Eso. Dale, Elizabeth. Sí, hola, profe. Quería compartir como el sentir, como dijo que el silencio otorga, por lo que había dicho con No. respecto a la actividad que había hablado. Bueno, no otorga, pero sí es que sería como que estuviera de acuerdo. Compartir que igual no fue como entregar algo cada 2 semanas ahora, luego de toda la calendarización, fue como, wow. Más que nada como, no sé si más carga académica, y entiendo también el hecho de que sea como la acción participativa de todas las semanas, más la sistematización, pero como que de cierta forma igual fue inesperado. Y la verdad como que no estoy muy de Ok. acuerdo, pero si es lo que hay que hacer, habrá que hacerlo. No, mira, lo primero, no sentirse obligada. Lo segundo, esto es investigación acción participativa. Y como ustedes saben, la investigación acción participativa es dinámica y es flexible. Y el segundo nombre de la investigación acción participativa de esta asignatura se llama sistematización de la experiencia. Entonces, como el segundo nombre se llama sistematización de la experiencia, lo que estamos pidiendo simplemente es ir caminando de la mano con ese segundo nombre que tiene la asignatura, cosa que de aquí a fin de año, cuando tú tienes que sistematizar todo, tú ya tienes todo previamente sistematizado y lo que tienes que hacer es simplemente corregir lo que nosotros te vayamos a corregir para que tú entregues la gran sistematización final, que será en enero, pero ya tienes adelantado cada 2 semanas todo esto. Yo entiendo que es eso, ¿cierto? Y si no me expliqué bien, es eso, porque ustedes tienen que entregar una sistematización a fin de cuenta, ¿cierto? Que puede ser compendio de todo, que pueden ser trabajos sumados, pero ¿cómo yo aprendo a hacer sistematización si nunca hice? ¿Cómo aprendo? Le pregunto al revés
a la... ¿Quién preguntó? Ay, se me olvidó. Elizabeth. ¿Dónde está? Elizabeth. Pregunta al revés. Elizabeth, ¿cómo tú haces que los demás de tu comunidad terapéutica aprendan a sistematizar su propia vida si nunca nadie le enseñó? Buena pregunta generadora. ¿Cómo la Elizabeth genera, me entiendes, no? O cualquiera, o la Carolina, o la Tiara, o la Belén. ¿Se entiende, Elizabeth? Eso. ¿Alguien más está con la misma inquietud de la estudiante Elizabeth? No, está todo bien. Si no está malo, no está malo no estar de acuerdo. Está fantástico. Mira tú, 2 años atrás no era una persona que no estaba de acuerdo, era mucha persona que no estaba de acuerdo y terminó siendo un estallido social. ¿Me entiendes? A lo que quiero es que no quiero que te sientas etiquetada ni mal, sino que está bien, no estoy de acuerdo nomás. Po. No pasa nada. Está bien no estar de acuerdo. Solamente invitarla a eso. ¿Qué dice? Voy a leerla, profe, una duda. Ay, más lento no escribo, no siga escribiendo que va a subir. Profe, una duda para aclararme. Esta sistema no es obligatorio ni con nota, pero es bueno hacerlo para... Mira, yo siento con respecto a eso, Teresita, que si te va mal en una prueba, pero yo veo que el proceso te dice otra cosa, ¿va a importar el proceso o el producto final? ¿Qué va a importar ahí? Espero que el proceso, bro. ¿Me entiendes o no? ¿Me entiendes? Por eso para mí es súper importante que hablábamos con un grupo, no sé si era el grupo 1 o 2, que uno no puede hacer las cosas por la nota, la tiene que hacer por una convicción de yo ser mejor profesional, de yo ser mejor persona, porque ustedes, ojo, los terapeutas son como los profesores, marcan la vida positiva o negativamente, o no, profe Guillermo, ¿me entiende? Entonces, ¿qué pasa si la marcan negativamente? Con una mala terapia, con una mala sistematización, con una mala acción. Dice la Camila, me hace sentido lo que dice Elizabeth, dado que los tiempos con tantos ramos está complejo. Sí, claro, sí, todos estamos en eso. Está bien, Camila, a mí también me hace sentido. Pero la pregunta es, ¿cómo hacemos? Porque esto es una comunidad, esto es una asignatura que se llama investigación-acción, sistematización de experiencia. ¿Cómo hacemos que la segunda parte del ramo, más encima, en no presencialidad, sea un aprendizaje para ustedes? Y cada día va a ser más complejo. Por eso dijimos cada 2 semanas. Ni siquiera dijimos, en cada clase mándeme un ensayo. No, cada 2 semanas. Y ahí va a estar tu capacidad de sistematizar. Si yo sistematizo todo en una hoja, o en media hoja, en una hoja y media, y armo toda la sistematización, que no es un resumen, que no es un copy-paste, voy a estar bien, voy a resolverlo. Esa es la invitación. Y no pasa nada si no estoy de acuerdo. Pero como esta era la segunda clase, y como en todas las cosas tenemos un rango de error y un rango de ponernos de acuerdo en las notas, esta era la segunda parte para ponernos de acuerdo. Pues de ahí para adelante ya quedó rayado. Dígame, Tiara. Sí, no, quería preguntar que yo me quería ofrecer de delegada. No sé si mis compañeros están de acuerdo. Sí. ¡Bien! ¿Pero qué? Tiara, yo no conozco quién es usted. ¿Se puede mostrar? Solamente para saber quién es. Ah, bien. Ah, súper, vamos. Ya. Así que Tiara, les dejo mi correo
en el chat para que me envíen el programa y la calendarización, por favor. Ya, te pido un favor, es que en el chat... Ah, sí, pues después se descarga todo. Estoy puro pajareando. Pero mira, igual nos puedes autorresponder los correos que mandamos. Sí. Eso también es mucho más interesante. Y Tiara, como delegada, ¿lo entendiste bien? ¿Te quedó como claro? Lo del proceso de sistematización. Sí, eso es. Justamente lo que dijo la Tiara. Es un proceso de sistematización para saber cómo vamos avanzando. Dile, Tiara. Entendí que era un proceso que cada uno podía elegir hacerlo o no, que no era con nota, y que igual aporta mucho al aprendizaje. Y no sé, pues, no sé si mis compañeros, voy a conversar con mis compañeros a ver Claro. quiénes lo quieren hacer, cada cuánto lo vamos a entregar. Ya. Claro, nos Ojo. pusimos de acuerdo que fuera cada 2 semanas. Ya, sí. Ojo Y- que... Perdón, Hernán, No. Y que dijimos que si en momentos críticos de tus evaluaciones, esto podía ayudarte a amortiguar bajas notas en el caso de que tenga súper bajas notas. Dígame, profe. Sí, no, lo que les quería plantear es que de repente, claro, uno dice una plana, puede parecer mucho, pero no necesariamente tiene que ser una plana de resumen, no quiero, o creo que también, aquí quizás estoy hablando por Hernán, si me corrige Hernán, tampoco es que queramos un mapa conceptual, de repente puede ser hasta un meme. El año pasado unas compañeras trabajaban con grafitis, hacían grafitis, hicieron una sistematización de los grafitis. Claro. No lo entiendan como un proceso de investigación tan tradicional, por eso es muy difícil explicar lo que es la investigación en acción participativa, la sistematización de experiencias, porque no necesariamente utiliza la entrevista o el focus group como herramienta, sino que hay cientos de formas, puede ser un meme, puede ser emociones, metáforas, hay distintas formas de sistematizar. Hay una tesis, por ejemplo, en la Universidad de Chile de sistematización en que la tipa era extraordinariamente inteligente y creativa y creó diálogos como, por ejemplo, tenía del marco teórico a Carlos Marx y apareció un cabro disfrazado de Karl Marx discutiendo con Freud. Son distintas formas. Trabajar con títeres, por ejemplo, en colegio, con dibujos. Yo trabajo mucho con dibujos cuando trabajo con niños. Hay cientos de formas. No lo vean solo como hacer un resumen, un punteo o un mapa conceptual. Hay muchas formas de entregar lo mismo, porque también tiene que ver con la forma de que ustedes están pensando a lo mejor, y puede ser válido, ¿sabes? No entendí. Y es una forma tan válida como resumen de las 2 semanas, de para dónde van, que estoy medio perdido, tan válido como hacer un mapa conceptual, que sería una forma más clásica de mandar flechitas de un lado para otro, por dónde se entiende el concepto, cuáles son las diferencias ahí. Lo dejamos a la libertad porque también una de las cosas que el mundo académico como que me pasa a mí como psicólogo, supuestamente lo que mejor sabemos es conversar, hablar, escuchar. Entonces, ¿qué hacemos? Entrevistas. Y hay muchas otras formas de trabajo. Claro. Por eso la invitación fue esa, por eso yo hablé de una foto al inicio, cuando hablé de los migrantes, y porque finalmente, insisto, ustedes van a ser terapeutas ocupacionales y lo primero que van a tener que hacer en todas sus intervenciones es sistematizar. Siempre. Siempre. ¿Ya? Y tómenlo como un aporte a tu formación. Eso. ¿Tiare va a preguntar de nuevo o no bajó la mano? No bajé la mano. Ah, ya. Sí, pero Eso. profe, quería, no sé, preguntar porque lo que entendí es que hay una pregunta generadora de la primera clase. Pero esta segunda clase no tenemos preguntas generadoras. No sé si usted podría mandarnos una pregunta generadora o es libre nomás. No, pues mira, Tiara, la clase 1 fue un barrido del semestre y fue un barrido de lo que íbamos a ver. Y vimos como una introducción a lo que era investigación-acción. Y hoy vimos lo que es contexto político, social y todo lo demás. Por tanto, la pregunta generadora sí. es parte de las dos. Y seguramente en la otra clase el profesor Guillermo te va a tirar una pregunta y a lo mejor yo en la clase mía te voy a tirar otra pregunta. Ya, ¿entiendes? perfecto. Sí, pero, perfecto. Ojo, no es responder las preguntas por responder, es como, insisto, el Condorito con la Lulú y la Mafalda discutiendo frente a
cómo hacemos un mejor programa de animación contra los celulares ahora y los free flyers, no tengo idea. No sé, me estoy pegando ahora nomás. Po. Pero eso, ¿ya? Entonces definimos que por acuerdo, por acuerdo entonces, estoy grabando, la Tiara Holguín va a ser nuestra delegada, ¿sí? Del grupo de la asignatura y entendemos también de que ese proceso de sistematización puede ser de la misma manera, desde un cómic hasta una foto, desde un rayado, entendiendo de que colocándole la seriedad de que vamos, la seriedad digo en términos de buscar la mejor sistematización para aprender, ¿sí? Y no pasa nada, seguimos avanzando 24/7 en el correo, agradecemos la intervención de cada una, agradecemos a los que participaron desde el silencio también, porque para nosotros también el silencio es un estado de aprendizaje, ¿sí? Así que damos las gracias. Palabras de cierre, Catalina, Flo, Victoria, Tiara o alguien. No solo recordar que les voy a responder los correos para que tengan mi mail, para que puedan enviarme las cositas. Así que eso, muchas gracias. Perfecto. Ok, estamos entonces. ¿Sí? Ok. Chao, gracias. Cuídense. Chao, gracias, profe. Que estén bien, cariños. Chao, que estén bien. Chao.